El ángel decapitado de Montmorency. Capítulo 1. La invitación del moribundo. En el último año de 1838, cuando las hojas de los castaños caían como letanías mustias sobre las veredas del norte de Francia, el doctor Martin Hesselius recibió una carta inusualmente pesada. El sobre, de papel grueso y amarillento, parecía impregnado de una fragancia antigua, de humedad, pergamino y cera gastada. La letra era firme, elegante, pero interrumpida en lugares por vacilaciones que delataban una mano temblorosa. La misiva provenía de un tal Jules de Latour, poeta simbolista de renombre entre los círculos más excéntricos de París. No solicitaba ayuda médica en el sentido tradicional, sino que invocaba el conocimiento que Hesselius poseía sobre enfermedades del alma y perturbaciones sobrenaturales. De Latour afirmaba padecer un mal que ni la morfina ni los exorcismos consiguen apaciguar. Aseguraba estar cercado por visiones nocturnas, presencias inexplicables y un presagio inminente que colgaba sobre su linaje como una espada invisible. Imploraba la presencia del doctor antes de que la última hoja cayera de los árboles del jardín de Montmorency, donde se alzaba su villa ancestral. Hesselius, acostumbrado a discernir entre los desvaríos del alma y las grietas genuinas en el tejido de la realidad, sintió un escalofrío sutil mientras releía la carta bajo la lámpara de su estudio en Londres. Algo en la elección de palabras, en ese equilibrio entre la poesía desesperada y una confesión velada, despertaba su instinto profesional y su sentido más íntimo de inquietud. Movido por una presencia que no sabía explicar, empaquetó su maletín, tónicos e instrumentos, sí, pero también grimorios, sellos protectores y su relicario de oración griega, que no abandonaba desde un caso ocurrido en Praga años atrás. El viaje por mar fue inusualmente tranquilo, y el viaje por tierra fue largo y silencioso. Una bruma persistente acompañó al carruaje como un huésped invisible, empañando los cristales y tornando los árboles en siluetas retorcidas. En más de una ocasión, Hesselius creyó divisar formas humanas al borde del camino, solo para descubrir, al mirar de nuevo, que no eran más que ramas o figuras de sombra entre la niebla. Al llegar a Montmorency, el cielo había adoptado un tono plomizo que hacía que el mundo pareciera cubierto por una campana de cristal empañada. La villa de Latour emergió entre los robles como un vestigio de tiempos más opulentos, ahora marchita, como un cuerpo noble corroído desde dentro. La hiedra cubría casi todas las fachadas, y las estatuas de querubines y santos del jardín tenían los rostros erosionados, como si lloraran sin cesar bajo la lluvia ácida del tiempo. Un mayordomo decrépito, de rostro anguloso y mirada baja, abrió la puerta sin emitir palabra. Su uniforme era tan anticuado que parecía sacado de un cuadro del siglo anterior. Con movimientos mecánicos, guió a Hesselius por pasillos cubiertos de retratos oscuros, donde los ojos pintados seguían al visitante con una insistencia casi física. El aire estaba viciado, como si ningún ventanal se hubiese abierto en décadas. Un reloj de péndulo marcaba las horas con un golpeteo hueco, y en cada habitación cruzada las sombras parecían alargarse más de lo natural. Finalmente lo condujo al invernadero trasero, un espacio acristalado que alguna vez debió haber estado lleno de vida botánica, pero que ahora estaba invadido por enredaderas secas y polvo suspendido. Allí, tendido sobre una camilla improvisada, rodeado de papeles, libros y frascos con tinta seca, yacía Jules de Latour. Era un hombre de complexión frágil, con los pómulos marcados, labios cuarteados y ojos hundidos que, sin embargo, brillaban con una intensidad febril, como si el fuego de su conciencia estuviera más vivo que su cuerpo. «No he llamado a un médico, doctor Hesselius», dijo con voz quebrada, casi un susurro que parecía surgido
desde lo profundo del invernadero, sino un testigo. Pronto moriré, yo el último de Latour, y con mi muerte algo despertará. En ese instante un cristal del techo vibró, como si una ráfaga invisible hubiese rozado la estructura. El doctor sintió un escalofrío en la nuca, y por un momento creyó ver una silueta reflejada en el vidrio, de espaldas a ellos, donde nadie debía estar. Al volver la mirada, solo estaban él, el poeta, y un silencio expectante que comenzaba a tensarse como una cuerda invisible. Allí comenzaba el misterio y también el terror de Montmorency. Capítulo 2. El jardín de los ojos ciegos. La mañana siguiente transcurrió en un silencio gris. La villa parecía suspendida en una pausa entre la vida y la muerte. Los criados, si aún existían, no se dejaban ver. Geselius desayunó solo, acompañado por el sonido de su taza sobre el platillo y un lejano crujido que no supo ubicar. Al caer la tarde, cuando el sol apenas tocaba los bordes del bosque que abrazaba la propiedad, decidió explorar los terrenos con mayor libertad. El jardín era vasto, caótico y sombríamente hermoso, como si cada planta hubiese crecido obedeciendo leyes propias, ajenas al orden humano. Rosales espinosos, ennegrecidos por la humedad, se enredaban en estatuas mutiladas. Senderos de grava desaparecían entre helechos que jamás habían sido podados. Aquí y allá, fuentes secas con figuras de mármol vomitaban hojas secas por sus bocas abiertas. El aire olía a tierra mojada y algo más profundo, un aroma parecido al hierro viejo, a cera derramada y a flores muertas. Geselius sintió que el jardín no era solo un espacio ornamental, sino un testigo antiguo, cómplice de secretos olvidados. Caminó lentamente, como si cada paso pudiera despertar una memoria enterrada bajo el musgo. Fue al borde del ocaso, cuando la luz se quebraba entre las ramas desnudas de los álamos, que encontró lo que buscaba, una figura de piedra, alzada más allá de un muro de cipreses retorcidos. Era un ángel, de tamaño real, alado y majestuoso. Dominaba un claro circular, en el que la hierba había dejado de crecer. Su cuerpo parecía resistir intacto el paso del tiempo, pero su rostro era otra cosa. Sereno sí, pero inacabado, o quizá borrado por algo más que el clima. La ausencia de pupilas lo hacían parecer eternamente ciego, o contemplando un abismo que los hombres no pueden imaginar. Las alas abiertas como en pleno vuelo detenido estaban cubiertas de una película de musgo que las hacían parecer vivas, como si respiraran por los poros de la piedra. Geselius se acercó lentamente. A sus pies una inscripción en latín se deshacía entre grietas. Vinculum aeternum inter caelum et terram. El vínculo eterno entre el cielo y la tierra. Una brisa helada sopló desde algún rincón invisible, y por un instante creyó oír un leve murmullo, como si el mármol estuviera susurrando. Sintió de manera inconfundible que no estaba solo. La sensación no era la simple paranoia que puede generar la soledad en lugares ruinosos, sino una presión concreta, física, como si un par de ojos invisibles lo escrutaran desde una dimensión apenas velada. Se giró de golpe, nada, solo el jardín, inmóvil. El cielo, sin embargo, parecía más bajo, el viento ya no movía las ramas. Esa noche, al regresar a la casa, encontró al poeta más demacrado. «Lo ha visto», susurró de Latour, con los labios cuarteados. «¿Tiene aún la cabeza?» «Sí, intacta», respondió Geselius, frunciendo el ceño. «Espere al anochecer», dijo el poeta, con un leve temblor que no era solo fiebre. Y así lo hizo. Poco antes de la medianoche, Geselius volvió al jardín. El aire era más denso, casi tangible, como si la atmósfera hubiera sido sustituida por un líquido invisible. Caminó entre sombras que parecían moverse con voluntad propia. El claro donde estaba el ángel no lo recibió con la misma paz de la tarde. El mármol estaba allí, pero algo había cambiado. La estatua estaba decapitada. No había rastro de violencia, ni hendidura, ni grieta. La cabeza simplemente no estaba.
No yacía en el suelo, no colgaba de ningún lugar. Se había esfumado como si jamás hubiera existido. La línea del cuello era pulcra, demasiado precisa para ser obra humana. Era como si una mano invisible, quizá impía, lo hubiese arrancado del tiempo. Geselius sintió un vértigo leve, un vaivén interior. La oscuridad parecía más densa alrededor de la figura mutilada, y por primera vez, el silencio del jardín se volvió hostil. Era el silencio que precede a una revelación o a una catástrofe. Retrocedió lentamente, sabiendo que acababa de ser testigo de algo que desafiaba toda lógica humana, médica o espiritual. Mientras regresaba a la villa, tuvo la clara impresión de que el ángel, aunque sin rostro, lo seguía con la mirada. La historia del pacto. Geselius regresó inmediatamente al invernadero. Allí el poeta, presa de una calma lúgubre, comenzó a relatar la historia que su familia había mantenido en secreto durante generaciones. 2 siglos atrás, en tiempos de guerra y miseria, el primer delator, un alquimista renegado llamado Teodor, había sellado un pacto con una entidad celeste caída. A cambio de alojar a la criatura en un receptáculo de piedra y renovar periódicamente su vínculo con actos simbólicos, los delator obtendrían salud, talento artístico y prosperidad. La condición final del pacto era clara. Cuando el último descendiente de la familia muriese sin dejar heredero, la entidad quedaría libre. La estatua del ángel ubicada en el jardín era tanto prisión como símbolo. Con los siglos, las ceremonias de esfuerzo fueron olvidadas y la prisión empezó a deteriorarse. La decapitación nocturna era una señal. El sello se debilita, y cuando el alma de Jules Delator abandonara su cuerpo, la criatura escaparía. Capítulo 3. La historia del pacto. La noche se había espesado como un vino añejo, y el tic-tac amortiguado del gran reloj del vestíbulo era la única señal de que el tiempo aún transcurría en aquella mansión detenida. Geselius, inquieto tras el hallazgo del ángel decapitado, regresó al invernadero. El aire olía a tierra húmeda, a papel envejecido, a resina de laurel y de forma inquietante a incienso rancio, como el de antiguas ceremonias olvidadas. Jules Delator lo esperaba en su lecho de reposo, con la piel más pálida que nunca, como si una parte de su vitalidad se desvaneciera con cada caída del sol. Sin embargo, su voz, aunque trémula, poseía una claridad fantasmal, como si hablara no solo desde su cuerpo, sino desde la memoria de muchas generaciones. «Usted ya lo ha visto, doctor Geselius», dijo sin necesidad de confirmación. «El ángel sin cabeza es el heraldo de un final largamente postergado. Y yo soy la última baldosa sobre la que se arrastra el abismo». El doctor lo miró en silencio, dejando que la confesión fluyera. El poeta entonces comenzó su relato. Hace 2 siglos, la familia Delator, por entonces reducida a una línea de alquimistas y místicos empobrecidos, enfrentaba su ruina. El patriarca Teodor Delator, hombre de ciencia desviada y fervor malsano, se internó en prácticas prohibidas. Buscando asegurar el linaje y recobrar la grandeza de su estirpe, no invocó a Dios, sino a algo que antaño había sido divino y había caído con violencia desde los cielos. El trato fue sellado en un claro boscoso, no muy lejos de la actual villa, durante una noche sin luna. La entidad, cuyo nombre nunca fue pronunciado 2 veces por los Delator, exigió una morada física, no carne, sino piedra. Un receptáculo que imitara su forma original. Así nació la estatua del ángel, esculpida por Teodor con una precisión que parecía dictada por una mano invisible. Las alas, el gesto impasible, los ojos ciegos, todo tenía un propósito. A cambio, la entidad les concedería prosperidad, longevidad, inspiración artística y salud inexplicable. No habría enfermedad que los tocara, ni hambre que los alcanzara, mientras se cumplieran las condiciones del pacto. ¿Qué condiciones?, inquirió Geselius con voz grave. Renovar el vínculo cada generación, respondió el poeta. Ceremonias simbólicas, versos recitados bajo eclipses,
sangre mezclada con vino vertida a los pies de la estatua, oraciones invertidas en fechas secretas. Con los años estos rituales se diluyeron, convertidos en leyendas, luego olvidados. Mi padre los ignoró. Yo apenas conocí su eco en los delirios de mi abuela. Y ahora el sello se deshace. Geselius sintió un estremecimiento helado, no por la historia misma, sino por la forma en que Delator la relataba, no como una superstición, sino como un hecho histórico, como quien lee una receta mortal en un diario familiar. ¿Qué ocurre cuando la línea se extingue?, preguntó el doctor, aunque ya intuía la respuesta. Delator cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su sien, como una línea de tinta en un manuscrito arrugado. Cuando muera, sin hijos, sin legado, el ángel quedará vacío, y lo que duerme en su piedra despertará. Un silencio antinatural cayó sobre el invernadero. Ni el crujir de las ramas, ni el roce del viento, ni siquiera el zumbido de los insectos, parecía atreverse a interrumpir lo que acababa de ser pronunciado. Geselius, con el ceño profundamente fruncido, deslizó los dedos dentro de su chaqueta y tocó su relicario de pergamino griego, como quien se aferra a una tabla en mitad del naufragio de la razón. Se ha intentado contenerlo, reparar el sello. Nadie sabe cómo, murmuró Delator. El conocimiento está enterrado, quizá aún dentro de esta casa, pero no en la luz. Entonces, casi como un eco, la vieja casa crujió desde sus cimientos, no por el viento, sino como si algo en sus entrañas, algo antiguo y amordazado, hubiese oído su nombre en labios humanos y sonriera. Capítulo 4. La biblioteca oculta. En los días que siguieron a la confesión de Jules Delator, Geselius dedicó sus horas no al lecho del moribundo, sino a la silenciosa y siniestra arquitectura de la casa. Había aprendido en sus años de estudio del arcano que toda morada antigua tiene lugares donde el tiempo se repliega sobre sí mismo, donde los secretos no solo yacen, sino que respiran. Y la villa Delator, tan cargada de historia y presagio, debió ocultar aún más de lo que dejaba ver. Fue en el estudio del poeta, al caer la tercera noche, que percibió un leve desnivel en la pared tras el escritorio. Un tapiz deshilachado que mostraba una escena alegórica de la caída de Lucifer parecía ligeramente separado de la mampostería. Tras él, una estanfería falsa, sellada por una cerradura sin llave, cedió tras la presión exacta en uno de sus bordes. El sonido que produjo al abrirse no fue un crujido, sino un susurro, como el aliento de un secreto liberado. El pasadizo conducía a una habitación octogonal, oculta en el corazón mismo de la casa. No había antorchas ni lámparas, solo un tragaluz cubierto de polvo que dejaba filtrar una luz pálida, lechosa y sin dirección. La biblioteca estaba allí, enterrada en penumbra, libros antiguos, encuadernados en piel de tonalidades oscuras, muchos sellados con lacres que mostraban símbolos olvidados, algunos demasiado parecidos a ojos, otros a lenguas humanas secadas al sol. El aire era más denso en ese lugar, y cada página que Geselius hojeaba parecía cargada de una electricidad muda, como si las palabras escritas no fueran únicamente letra, sino voluntad. Usó su lupa tallada en cristal raro, aquella que le heredó su maestro, y que en ciertas circunstancias revelaba alteraciones sutiles en el mundo visible. Con ella los caracteres parecían moverse levemente, como si respiraran. Fue en un volumen sin título, envuelto en un cuero que no supo identificar, suave, casi humano al tacto, donde encontró el símbolo de Saturno, flanqueado por un ojo alato. El libro exhalaba un aroma extraño, mezclado de cera caliente y ceniza. Al abrirlo, una corriente de aire frío le acarició las mejillas, como si el texto hubiese contenido su propio aliento durante siglos. Allí, entre diagramas geométricos y notas marginales en latín oscuro, halló lo que buscaba, un conjuro de refuerzo espiritual, usado por médicos filósofos de Praga y ocultistas silenciados por la Iglesia. El texto hablaba de una atadura definitiva, un ritual no para destruir, sino para sellar y contener una entidad que ya había atravesado el velo del mundo.
El conjuro, sin embargo, era peligroso. Debía ejecutarse con precisión quirúrgica, sin la menor perturbación. Requería 3 elementos: un relicario consagrado con una oración antigua, el suyo con el fragmento en griego de los himnos órficos serviría, sangre directa del linaje implicado, aún caliente, y la pronunciación del conjuro en una noche de luna nueva, momento en que las fuerzas del mundo visible y el invisible se igualan. El texto advertía con letra temblorosa al margen: si el huésped percibe la intención del ritual, resistirá, y en su resistencia puede desgarrar no solo el cuerpo del oficiante, sino su alma. Geselius cerró el volumen con manos heladas. Sabía que debía actuar con presteza, pero también con astucia. El ángel estaba perdiendo su cabeza cada noche, y el mundo, al menos el pequeño mundo de Montmorency, pendía de un hilo invisible. En el silencio absoluto de aquella biblioteca sellada, algo crujió sobre su cabeza. No un ratón, ni una tabla floja. Fue el sonido seco, deliberado, de pasos, donde nadie caminaba. La criatura comprendió entonces. Ya empezaba a inquietarse. Capítulo 5. El ritual de la luna nueva. El momento se acercaba con la fatalidad de una sentencia escrita desde hacía siglos. En la habitación contigua, Jules de la Tour exhalaba con dificultad, sus palabras reducidas a murmullos sin coherencia, mientras su cuerpo delgado se hundía cada vez más en las sábanas, como si la casa quisiera absorberlo en su lecho mortuorio. Afuera, Montmorency estaba en silencio, pero no era el silencio benigno de la noche rural. Era un mutismo de expectación, como si la misma tierra se negara a hacer ruido ante lo que estaba por suceder. La luna nueva colgaba como un hueco en el firmamento. No había estrellas, ni viento, ni siquiera insectos. El aire era espeso, saturado de una quietud antinatural. Geselius, vestido con su gabardina y los guantes negros que usaba en casos de intervención ritual, caminó hacia el jardín cargando el cuenco de plata, el relicario y una vela de sebo cuyas llamas oscilaban sin brisa. Frente a la estatua decapitada del ángel, preparó un altar improvisado, una losa baja cubierta con lino y símbolos circulares, dibujados en tiza mezclada con ceniza de mirra. Colocó el cuenco sobre el centro, encendió la vela y dejó que la luz rojiza bañara las grietas del mármol. El relicario, colgado de su cuello, latía con un calor extraño, como si reconociera la urgencia de su propósito. La mezcla del cuenco era densa, oscura, aceitosa. Había extraído la sangre de delator, esa misma tarde, en un acto clínico, sí, pero también sacramental. Mezclada con aceite de hisopo y unas gotas de su propio tónico protector, la sustancia exhalaba un olor metálico y herbal que invadía los sentidos. Cuando la primera gota tocó la base de la estatua, el aire cambió. Una ráfaga helada emergió desde el suelo, no como viento, sino como un aliento viejo y rencoroso. La temperatura descendió bruscamente. La vela chisporroteó y pareció a punto de apagarse, pero resistió. La tierra tembló bajo los pies de Geselius, y la estatua pareció inclinarse levemente hacia él, como si lo reconociera. Entonces la sombra emergió, una deformación del espacio, como si la oscuridad hubiera encontrado una forma de coagularse. Tomó una figura vagamente humana, pero sin rostro, sin detalles, como una silueta dibujada con humo y odio. Su presencia no hacía ruido, pero llenaba el aire con un zumbido mental, una presión en los oídos, un deseo desesperado de huir. Geselius apretó los dientes. Non bombitur in nombre lumen primordialis, vinculum scritus. Comenzó a recitar. Las palabras eran antiguas, difíciles de pronunciar. Cada sílaba parecía raspar su garganta con fuego invisible. La criatura se agitó, su cuerpo oscilaba, hinchándose y contrayéndose, como un pulmón invertido, y un chillido sin sonido emergió de su centro, provocando un temblor sutil en la copa del cuenco. Per symbolum Saturni, per verbum gragnum, per sanguinem sacrifici. Una línea de sangre comenzó a correr por la estatua, bajando lentamente desde el cuello ausente. El mármol vibró,
como si contuviera una fuerza inmensa luchando por liberarse. Las alas se estremecieron. La criatura alzó sus brazos difusos y por un instante pareció envolver a Geselius. Él sintió un frío gélido recorrerle la columna, un instante en el que su mente fue invadida por imágenes imposibles, ciudades sumergidas, coros de ángeles encadenados, niños con bocas de ancianos, pero no cedió. Con voz más firme recitó el último verso: Ligatus es, reverbertum ad petram. La sombra chilló, esta vez con sonido, un aullido que no provenía de garganta alguna, sino del tejido mismo de la noche. Las ventanas de la villa vibraron, un cuervo cayó muerto de un árbol sin que nadie lo hubiese tocado, y entonces el vórtice invisible se cerró. La criatura fue arrastrada violentamente hacia el interior del ángel, como succionada por una grieta que no se veía. El mármol se estremeció, y por un instante fugaz, toda la estatua brilló con una luz dorada, cálida, incorpórea. La cabeza perdida reapareció, viva, sus ojos se abrieron y miraron. Geselius, con el corazón galopando, no retrocedió. La mirada del ángel no era hostil, pero tampoco era humana. En su interior brillaban eras antiguas, siglos de prisión. Luego, lentamente, los párpados de piedra se cerraron y el rostro volvió a su forma original. El sello estaba restablecido, por ahora. Capítulo 6. Epílogo en la penumbra. Jules de la Tour murió justo antes del alba, en el último estremecimiento de una noche cargada de fuerzas invisibles. Su rostro, otrora marcado por el tormento, se serenó con una expresión que no era del todo humana, una sonrisa ambigua, como la de quien ha contemplado el otro lado y no ha regresado por completo. La muerte se lo llevó sin violencia, como una sombra que al fin reclama lo que se le prometió hace generaciones. La villa, al conocer su último aliento, pareció también soltar uno propio. Las maderas viejas dejaron de crujir, las cortinas antes rígidas colgaron blandas, hasta el aire adquirió un matiz distinto, como si una presión antigua se hubiese disipado. No era paz exactamente, era la suspensión que sigue al cumplimiento de un destino. Geselius, agotado en cuerpo y espíritu, recorrió la casa una vez más, antes de marcharse. Selló con firmeza la entrada de la biblioteca secreta, utilizando un anillo de sal y una fórmula protectora escrita en el margen de su cuaderno de campo. El volumen del conjuro, cuidadosamente envuelto en tela oscura, fue guardado en el fondo de su maletín. No se atrevió a destruirlo. Sabía que el conocimiento, incluso el más peligroso, no desaparece con fuego. En el jardín, el ángel de piedra estaba intacto. La cabeza se alzaba con la misma serenidad que había mostrado en los primeros días. Pero algo había cambiado. El mármol parecía más denso, más frío. Una grieta casi imperceptible cruzaba ahora uno de sus párpados. Geselius no la tocó. No quiso saber si era un vestigio del ritual o una advertencia. El carruaje lo esperaba al borde del sendero. Mientras se alejaba por el camino boscoso que llevaba a la aldea, volvió la mirada una última vez hacia la villa. La casa se perfilaba contra la bruma como una figura que desea no ser olvidada. No se desmoronaba, no desaparecía, simplemente permanecía. De regreso en Londres, Geselius registró el caso con una reserva inusual. En su diario, entre líneas dedicadas a fórmulas medicinales y observaciones neurológicas, anotó: Montmorency, octubre de 1838, ritual de contención completado, entidad sellada nuevamente, relicario alterado, paciente fallecido sin dolor, naturaleza del vínculo, espiritual y simbólica, implicaciones para futuros estudios sobre receptáculos no orgánicos de lo inhumano, precaución extrema, el sello no es eterno. El relicario que siempre había portado con ligereza, ahora pesaba contra su pecho, no por el metal, sino por lo que llevaba dentro. Su superficie antes brillante se había tornado opaca, y al tacto desprendía un calor intermitente, como un pulso latente. Desde entonces Geselius no volvió a soñar con ángeles. Su sueño se volvió profundo, silencioso,
Pero en los bordes del crepúsculo, cuando la luz aún no es noche y el día se desangra sobre los tejados, asegura oír un murmullo apagado, como si las alas pesadas y antiguas rozaran las paredes de piedra de su casa en Londres. Y a veces, solo a veces, al mirar por la ventana de su estudio, cree ver una figura inmóvil en el jardín. No se acerca, porque hay presencias que, una vez selladas, deben permanecer ignoradas por el bien de todos.